Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Ya que hoy es un día que la sociedad aquí en México se ha dedicado para celebrarle a los padres. Vamos a escuchar el consejo de nuestro Dios para los padres y para los hijos en este día especial. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, hermanos. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de dar la vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me hubiera gustado que estuvieran los adolescentes, hermanos, porque ya entienden. Y porque cuando Dios le habla, hermanos, a los padres, también le habla a los hijos. Dios no separó a padres en un lugar y a hijos en otro lugar. Dios le habló a padres y le habló a hijos. Y usted puede ir a Deuteronomio, hermano, cuando Dios da sus leyes. Y le dice al padre: las pondrás, las vas a obedecer y las pondrás en tu mente y en tu corazón, y se las vas a enseñar a tu hijo de tu hijo, hasta la tercera generación. ¿Sabe por qué a veces, hermanos, se pierde? Y esa es una de las razones por las cuales las futuras generaciones no conocen de Dios, porque apartamos los hijos de los consejos que Dios tiene para los padres. Y cuando queremos reaccionar, cuando ya queremos volver, es demasiado tarde. Por el momento, hermanos, vivimos en una sociedad donde corrupta, donde la familia está siendo totalmente destruida. Si usted se da cuenta ahorita, ya no se sabe quién es el papá en la casa y quién es el hijo. El papá dice una cosa y el hijo responde. La mamá dice algo y la hija da otra orden. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde se ha pervertido y los fundamentos para la vida cristiana en el hogar se están perdiendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer, hermanos, es retornar, volver otra vez a los principios bíblicos y divinos que Dios ha enseñado a través de su palabra, y que podamos ser guiados, hermanos, como Pablo le dice a la iglesia en Galacia, ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos este pasaje, hermanos, de Efesios 6, 1 al 4, y lo vamos a titular Padres sabios e hijos sabios. Porque, hermanos, en el contexto que estamos, si estamos ahí en Efesios 6, vayan conmigo a Efesios capítulo 5, un poquito más atrás, y en el versículo 15. Aunque hay un traslado de capítulo, no hay un traslado de tema. El tema va a seguir siendo el mismo, desde el versículo 15. Dice el capítulo 5 de Efesios y el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una manera de medir la sabiduría de acuerdo a la sabiduría de Dios es cómo se aprovecha el tiempo. Y Pablo va a decirle a la iglesia en cuanto a las relaciones, hermanos, matrimoniales, en cuanto a la relación con la iglesia y en cuanto a la relación familiar entre padres e hijos. ¿Cómo aprovechan el tiempo? ¿Qué beneficios les sacan? ¿Qué alcanza? ¿Qué les sirve del tiempo que tienen para con su familia? Dice: mirad cómo andéis con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Es muy importante, hermanos, en la actualidad que vivimos, examinarnos para saber cómo estamos
viviendo, cómo nos estamos conduciendo, qué forma de vida tenemos en nuestras relaciones familiares. Y el versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Darnos cuenta, hermanos, cómo son nuestras relaciones entre padres e hijos, cómo son nuestras relaciones entre hijos y padres. Si realmente nos estamos conduciendo con sabiduría, si realmente estamos actuando como necios, entonces Dios va a aprobar hoy, hermanos. Dios va a aprobar la sabiduría de los padres y la sabiduría de los hijos. ¿Qué tan sabios son los padres y qué tan sabios son los hijos, hermanos, en cuanto a sus relaciones, cómo se llevan, cómo se conducen? Y por eso Pablo dice el capítulo, vamos primero con los hijos sabios, y son mandamientos, hermanos. Este capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, versículo 5, hermanos, donde habla también de los siervos, hasta el versículo 9, no son opcionales, no es como que ustedes, bueno, lo dijo muy bonito el hermano el domingo, son mandamientos, y Dios va a aprobar también nuestra fidelidad a su palabra. Dice las instrucciones para los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Note, hermanos, que la primera que se les habla es a los hijos. Cuando hablamos de hijos, hablamos de alguien que es nacido de él. Entonces quiere decir que usted y yo todos tenemos un padre, una madre. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es para usted y para mí. Pero hay algo, hermanos, que a veces pensamos que Efesios capítulo 6, versículo 1, es para los niños chiquillos. No, pero los niños se dan obedientes. Pero realmente no es así. ¿Por qué? ¿Pueden entender los niños chiquitos qué es justo? ¿Pueden entender los niños chiquitos qué es honra? Claro que no. Entonces, Dios le está hablando a aquellos hijos que pueden entender, que pueden comprender, que pueden discernir entre el bien y el mal. Y le está hablando, hermanos, a hijos cristianos primeramente, porque dice en el Señor. Entonces, primeramente, la palabra de Dios es para los hijos que entienden, que comprenden, que pueden entender, que pueden discernir entre el bien y el mal, en que pueden discernir entre lo bueno y lo malo, porque si fueran hijos chiquitos, ¿cómo iban a entender ellos? Bueno, ¿qué quiere decir honrar? No sé. Aarón no sabe qué es honrar. Tampoco sabe qué es ser justo. Él puede dar de más, él puede dar de menos. Él no sabe. Entonces, Dios le está hablando a hijos cristianos y le dice: obedezcan en el Señor a vuestros padres, primeramente a los hijos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es el fundamento para las futuras generaciones, para la sociedad en la cual vivimos. Aquí se tiene que sembrar, hermanos, el fundamento para tener una generación buena para el futuro. Entonces encontramos que los hijos deben de ser obedientes a los padres. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué deben de ser los hijos obedientes a los padres? Porque esto es justo. Esto quiere decir que esto es lo correcto delante de Dios, porque esto está de acuerdo a la voluntad de Dios, y en otras palabras, es lo menos que un hijo puede hacer por un padre que se ha sacrificado por él y que ha hecho tantas cosas por él. Los hijos tienen que obedecer a los padres. A veces, hermanos, pasa esto. A veces los padres dan una instrucción. Hay un tema que ellos no conocen, desconocen, porque hay padres que no son tan dotados en cuanto a conocimiento. Los hijos ahora con el internet, con el teléfono y con la computadora saben muchas más cosas. Y el padre dice, vamos a hacer esto. No, papá, así no se hace. Bueno, ¿quién es el papá? ¿Quién es el que da las órdenes?
Y la palabra de Dios dice que los hijos deben de obedecer a sus padres, y una razón es porque es justo, es lo correcto. De hecho, hermano, el no hacerlo no es solamente desobedecer al Padre. El no hacerlo es estar desobedeciendo a los principios divinos y bíblicos que Dios nos ha dejado escritos. La desobediencia es estar desobedeciendo el mandamiento que Dios le ha dejado a los hijos en que obedezcan a sus padres. 2, dice, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos deben honrar, los hijos sabios, los que viven con sabiduría, los que viven con la sabiduría de Dios, los que tienen una forma de vida con la sabiduría de Dios, los que quieren conducirse sabiamente en este mundo, deben honrar a sus padres. ¿Y por qué los deben honrar, hermano? ¿Por qué los deben honrar? Porque la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Lo primero que Dios le pide a los hijos, ¿qué es? Antes de muchas cosas que Dios le va a pedir a los hijos, ¿qué es lo primero que les pide? ¿Cuál es el primer mandamiento? En la mente de Dios, lo primero que Dios espera de los hijos hacia los padres es que los honren. Y hermano, la palabra honrar tiene el sentido de evaluar, de valorar. En otras palabras, lo que la palabra de Dios le está diciendo a los hijos es: fijen un valor, pónganle un valor, pónganle un precio a sus padres. ¿Cuánto valen sus padres? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale su papá? ¿Tiene precio? Esa es la idea del texto. ¿Cuánto valor tiene su padre? Si te dijeran, ponle un precio a tu papá, ¿cuánto le pondrías, Rubén? A tu mamá, ¿cuánto le pondrías? No tiene precio, no tiene valor, no lo puedes comprar, no lo encuentras en la esquina, no lo encuentras en la tienda, no lo encuentras en el supermercado, papá. Por eso Pablo le dice a la iglesia y a los cristianos, primeramente, honren a sus padres, evalúen a sus padres, valoren a sus padres, amen a sus padres, cuiden de sus padres, ensálcenlos, enaltézcanlos, que sus padres se sientan orgullosos de ustedes, que sus padres, cuando vayan por la calle y hablen de sus hijos, se sientan orgullosos de que son sus hijos. Puede decir un padre después: valió la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo por mi hijo, por la escuela, por la secundaria, por la preparatoria, por la universidad, porque ahí está mi hijo. Valió la pena los regaños, porque ahí está un hijo educado, un hijo respetuoso, un hijo obediente. Pablo le está diciendo a los hijos: valoren a sus padres, honrenlos. Y esa honra, hermanos, incluye el respeto. ¿Hay padres que se los merecen? Hay padres que no se los merecen. Pero Dios nos está enseñando a los hijos cristianos y a los jóvenes y a aquellos que son hijos cristianos: si tu papá se lo merece, si tu papá no compró el mandado, dice, obedécelo. Obedece a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Me gusta la frase que se repite, hermanos, que se dijo desde el cielo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo, como hijo de Dios, viviendo en un mundo corrupto, lleno de maldad, lleno de pecado, pudo honrar a su padre y pudo poner en alto el nombre de su padre. Dentro de esa honra, hermanos, dentro de esa honra, dice Pablo cuando le escribe a la iglesia, cuando le escribe al joven Timoteo en su primera carta, vaya conmigo,
capítulo 5. Recuerde que 1 Timoteo y Efesios están en común acuerdo, porque Timoteo era el predicador de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está diciendo a los hijos de la iglesia que están en Éfeso, honren a sus padres. Y note lo que dice cuando le escribe el predicador que está en la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 3 en adelante, hasta el 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. No me voy a detener ahí, pero un deber como cristianos es honrar a las mujeres que no tienen quien por ellas, aquellas que no tienen marido, aquellas que no tienen hijos, aquellas que no tienen un nieto. Tenemos que cuidar de ellas. La iglesia tiene que cuidar de ellas. Nosotros tenemos que ser esos hijos y esos nietos. Y luego dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. El lugar de entrenamiento, el lugar donde se practica la verdadera adoración, donde se practica la verdadera devoción a Dios, es en el seno del hogar, y se comienza con los padres, se comienza con los abuelos, cuando los hijos, cuando los nietos respetan, obedecen y honran a estas personas que necesitan de ellos. Y cuando habla de recompensar, cuando habla de honrar, está diciendo, tienen que darle para su sostén, tienen que darle para su mantenimiento. ¿Por qué? A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno. Fíjate, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Que un hijo cobre su quincena y que se la gaste. Es mi dinero, papá, es mi dinero, mamá, es mi dinero, abuelo. Hermanos, cuando venimos a Cristo como nuevas criaturas, las cosas cambian. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ahora una nueva vida en Cristo, con una mente nueva, tenemos que entender que lo que Dios nos ha bendecido es para que nosotros veamos con nuestra familia, para honrarla, no solamente para obedecerla, sino para ayudarla económicamente. Más el que dice, versículo 7 y 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, para su abuela, para su mamá, para su papá, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hijo que no honra a su padre. Nosotros los cristianos que tenemos a las viudas abandonadas y no estamos haciendo nada, estamos peor que los incrédulos. Nuestro deber es honrarlas a aquellas que no tienen. Y si como hijos, como nietos, tenemos alguna viuda en nuestra familia, nuestra responsabilidad es proveer para las necesidades. Oye, mi abuelita tiene necesidad. ¿Cómo que mi abuelita tiene necesidad? ¿Yo qué estoy haciendo? Oye, mi mamá está en el hospital, ¿qué necesidad? ¿Cómo que mi mamá está en el hospital? Es más, ¿cómo que mi mamá le está ayudando a la iglesia? ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo? Pablo le está diciendo a la iglesia, honren a sus padres, respétenlos. No solamente respetarlos, de obedecerlos,
de saber que es mi papá, que le debo un respeto, sino también, hermano, honrarlo en el sentido de proveer para sus necesidades. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso es porque es de lo bueno y agradable delante de Dios, y porque si no hacemos eso, estamos negando la fe. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Bueno, cuando asumimos la responsabilidad de ayudar, de proveer para las necesidades de aquellos que tenemos en nuestra familia, que realmente lo necesitan. Honra a tu padre y a tu madre. Hay madres que se han quedado viudas y tienen hijos. Hay padres que se han quedado sin esposa y que tienen hijos, que también los hijos necesitan honrar a sus padres. Primeramente, hermanos, para nosotros los cristianos, como hijos cristianos, la enseñanza es primeramente para nosotros. Nosotros somos el ejemplo a seguir del mundo. La segunda opción es para aquellos hijos que están hoy entre nosotros, que no son cristianos, también Dios les está hablando a ellos. Honren a su padre y a su madre. Incluye la ayuda económica. Me he dado cuenta, hermanos, que hay hijos cristianos que cuando comienzan a ganar sus salarios, es mi salario. Lo voy a hacer, lo voy a invertir en lo que yo quiera. Y es siempre su salario. Pero como cristianos, usted y yo tenemos que saber que tenemos una responsabilidad con nuestros padres, sea con nuestro papá, sea con nuestra mamá, de honrarlos y proveer económicamente para ellos. ¿Cuál es el propósito, hermano, de todo esto? ¿Cómo podemos entonces ahora valorar? ¿Cómo hagamos una evaluación ahora nosotros y preguntémonos a nosotros, ¿me estoy conduciendo con sabiduría? ¿La forma de vida que estoy llevando es una forma de vida sabia de acuerdo a la sabiduría de Dios, o me estoy comportando como un verdadero necio? Es la idea de Dios que examinemos nuestro corazón, cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Volvamos a Efesios 6. Volvamos a Efesios 6. Es un mandamiento, hermano, no lo podemos eludir. Estamos aquí porque queremos conocer los mandamientos de Dios. Luego dice el versículo 3 para los hijos. Primero, el por qué deben de honrar a sus padres. Bueno, porque es el primer mandamiento. Pero dice algo más. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios para los hijos que honren a sus padres? Según el versículo 3. ¿Cuál es la promesa, hermano? Dígalo. Que les vaya bien y que sean de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hermano, este texto es el mismo texto que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios hizo las promesas cuando iba a entrar a la tierra prometida, para que les fuera bien y fueran de larga vida sobre la tierra. Aunque vivimos en tiempos, muchos siglos después, este principio bíblico nos enseña, hermanos, como hijos, que para que nos vaya bien, porque al final de cuentas nuestra prosperidad, nuestra vida, para que nos vaya de lo mejor, excelente, no depende de usted, ni depende de mí, depende de Dios. Y cuando Dios ve a un hijo que honra a su padre, cuando Dios ve que un hijo es obediente a su padre, cuando Dios ve a un hijo con esta característica, Dios va a hacer que le vaya bien, porque así lo está prometiendo Él. Y también no solamente le va a ir bien, sino, hermanos, que también va a ser de larga vida sobre la tierra. Yo creo que ustedes están pensando igual que yo. ¿Qué pasa cuando los hijos son desobedientes? ¿Qué pasa cuando los hijos no escuchan a sus padres? Cuando los hijos
no honran a sus padres. Hermanos, están muriendo en la ciudad de 17, 18, 19, 20 años. Bien jóvenes están acabando los muchachos. Ya no son de larga vida. Ya no llegan a los 30. Ya no saben lo que son los 40. ¿Por qué? Porque no están escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué decimos, hermanos, que son hijos grandes? Bueno, porque esto debían de entender que es un mandamiento. Y que un mandamiento de Dios no está escrito para revocarlo, sino para obedecer. También que estos debían entender qué es lo justo. Y lo justo es obedecer a su papá. También tenían que entender, hermanos, qué es honra. Y la honra no es más que darle el valor que un padre se merece, una madre se merece. Y como dijo Rubén, no tiene precio. No le podemos mirar. Déjame decir, hermano, que con hijos así, obedientes, en la iglesia, con hijos que honren a sus padres y a sus madres, podemos asegurar un mejor futuro para el colegio. Con hijos desobedientes, con hijos que avergüencen a sus padres, que deshonren a sus padres, vamos decaídos. No le espera nada bueno a la sociedad ni a las futuras generaciones de este país y de este mundo. Por eso usted y yo debemos dejar los fundamentos para que nuestros hijos, los futuros que vengan, puedan seguir, hermanos, habiendo una buena sociedad y habiendo una buena familia, va a haber una buena sociedad y va a haber una buena iglesia. Los problemas que tenemos en las congregaciones de la iglesia del Señor no se han generado aquí. No piensen que están generadas aquí. Aquí se sienten los golpes. Aquí se están sintiendo en la iglesia. Los problemas se están generando allá. Que allá hay hijos desobedientes, que allá hijos arreglan la cama. ¿Por qué? Ve a la tienda. No, está haciendo mucho calor. Y cosas sencillas, hermano. Entonces lo que tenemos son hijos desobedientes. Hijos que no honran a sus padres. Y el hijo, hermano, que no obedece a su papá y no honra a su papá. ¿Usted cree que va a honrar al maestro? ¿Va a respetar al maestro? No lo va a respetar. El hijo que no obedece a su papá, ¿usted cree que va a obedecer a otra persona? No lo va a obedecer. Como hijos, ante Dios tenemos una gran responsabilidad para que la iglesia pueda ser esa iglesia en la cual nuestro Dios pensó desde antes de la eternidad. Amén. El regaño para los padres, ¿verdad? El regaño para los padres. No es cierto, no es un regaño, son consejos de Dios, hermanos, que Dios los ha dejado escritos para los hijos, para que ellos aprendan, pero también para los padres, para poder, hermanos, tener una manera de vida, una forma de vida correcta. Esto nos va a beneficiar a nosotros y va a beneficiar a la sociedad en la que vivimos, va a beneficiar a la iglesia. Ahora vamos con los padres, versículo 4, nada más va a ser un solo versículo, creo que no hay mucho que decir. Padres sabios, los padres sabios, vamos a ver los padres sabios. Yo quiero que los que son papás se examinen en este día especial y que se pregunten, ¿estoy siendo un padre sabio o estoy siendo un padre necio? Así. Estoy siendo un padre que Dios me ha dado una responsabilidad sobre mi familia y estoy obedeciendo su palabra. Quiero que nos hagamos esas preguntas. Número 1, los padres sabios, porque dice el texto, los padres sabios no provocan la ira a los hijos. Padres, y vosotros padres, ya le hablé a los hijos, ahora les hablo a ustedes padres, no provoquen o no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos medir la sabiduría de un padre? Bueno, cuando un padre no provoca la ira de sus hijos. Entonces, ahí tenemos la prueba, hermanos, de cómo poder ser sabios y cómo un padre puede provocar a sus hijos a la ira. ¿Cómo es que
lo puede hacer y que no debe de hacer? Bueno, por medio de sus actitudes, por medio de sus conductas, por medio de sus acciones. Y los padres no deben de ser las causas. Y si recuerda, si usted se da cuenta, la palabra padre la tenemos por lo menos 3 veces en estos 4 versículos, pero en el 2 dice honra a tu padre y a tu madre. Hizo una distinción el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, pero en el versículo 4 habló en plural y dijo a vosotros padres, refiriéndose tanto a papá como a mamá. Entonces, los padres no deben de provocar a sus hijos que las actitudes y las conductas y las acciones de los padres no sean causa de enojo para los hijos. ¿Qué les parece a 2 padres peleando en frente de sus hijos? Si yo miro que mi papá está golpeando a mi mamá, seguramente voy a reaccionar de alguna manera que no me voy a acordar de mi papá. ¿Cómo reacciona un hijo cuando ve que su mamá ofende a su papá, lo insulta? ¿Sabe qué es lo que va a crear en el corazón del hijo? Una ira, un desprecio, una molestia. Y lo que estamos, hermanos, es llenando de un abono que está abonando ese corazón a la maldad. Si un padre no trabaja y exige que se le atienda como un rey en casa, va a decir, ¿pero por qué quieres que te atiendan bien y tú no trabajas? Cuando los padres maltratan, hermano, ofender. Los padres no deben de ofender a sus hijos. Los padres tienen que respetar a sus hijos. Los padres tienen que crear un ambiente de paz y de tranquilidad, una atmósfera donde se pueda vivir en tranquilidad en el seno del hogar. No deben de ser los causantes de los enojos de sus hijos. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad dentro de nuestros hogares. Las madres, porque cuando se refiere a padres se refiere tanto a varón como a mujer. Puede ser mujer o puede ser varón. Las madres tienen que crear un ambiente de paz, no un ambiente de guerra, no un ambiente de pleito. Y luego dice que los padres sabios no solamente hay manos en un asunto negativo, no debe de provocar a ira a los hijos, sino que los debe de criar en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, los padres sabios crían en disciplina a sus hijos. Criar, enseñar, instruir. Los padres deben de criar a sus hijos bajo los principios. ¿Cómo quieren crear a sus hijos, hermanos? ¿Con principios bíblicos o con principios mundanos? Hay 2 caminos nada más. ¿A dónde quiere llevar a sus hijos? ¿Al cielo o al infierno? ¿A la vida de gozo, de paz y de tranquilidad? ¿O a una vida de dolor, de sufrimiento en las drogas, en el alcohol? Por eso Pablo le dice a los padres, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra disciplina quiere decir enseñar, instruir. Los padres tienen que criar a sus hijos bajo las promesas espirituales de Dios. Los padres deben de poner las reglas en los hogares. Hermanos, por cierto, ¿hay reglas en sus hogares? ¿Quién tiene reglas? Levanten la mano si tiene reglas en su casa. ¿No hay reglas, hermano? El hermano cuenta la anécdota del hermano que, ¿cómo se llama el hermano de piedra? ¿Cuál era la regla del hermano? ¿La puerta se cierra? Hasta el sol. Y es que, hermano, una familia donde no hay reglas, pues todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí o no? Los padres tienen que criar a sus hijos. Y las reglas no se ponen para romper, las reglas son para obedecer. Es que eres muy duro con tu hijo.
Es que eres muy malo con tu hijo. Y la mamá viene y ahí viene y abre la puerta. Pásale, hijo. Y se viene un tiro con su papá para que el hijo quede. Y el hijo entiende que entonces el asunto es así. Y la mamá pone reglas que tiene que recoger la basura y que tiene que recoger su cuarto. No te preocupes, no le hagas caso a Salomón. Las reglas, hermano. Si mamá dice que el hijo tiene que recoger su cuarto y tiene que barrer y trapearlo, tiene que hacer, y el papá tiene que respetar esa regla. Los padres deben de poner reglas en sus hogares y reglas que vayan de acuerdo a los principios bíblicos y divinos de parte de Dios. También los padres deben de amonestar, los padres sabios amonestan a sus hijos en el Señor. ¿Sabe, hermano, la palabra amonestar? La palabra amonestar en el fútbol. ¿Qué es la palabra amonestar, Jorge? En el fútbol. ¿Qué es la palabra amonestar? Una llamada de atención. Una llamada de atención. ¿Sabe qué le está diciendo el árbitro a un jugador cuando le saca la tarjeta amarilla, que es una amonestación? Lo que están haciendo es incorrecto. Tu forma, cómo te dirigiste a tu compañero, aquel que es tu amigo, aquel con quien convives, no está bien. La palabra amonestar tiene la idea de avisar, de advertir, de prevenir, de reprender, de regañar, de sermonear. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo, hermanos? Que los padres deben de prevenir a sus hijos del peligro. Los padres tienen que estar como unos centinelas, viendo. Oye, hijo, ¿quiénes fueron los que vinieron ahí en esa tropona aquí a la casa que te trajeron? Ah, mi hijo anda ahí con unos amigos. No, hermano, hay que prestar atención. Dios ha bendecido a los padres con los hijos, pero los padres tienen la responsabilidad de amonestarlos, de prevenirlos del peligro. ¿Con quién te vas a casar, hijo? ¿Con quién? Y después, ¿verdad? Esta ley está muy grande. Recuerda a Abraham, ¿verdad? Recuerda a Abraham, y Abraham ya era un viejito, hermanos. Siempre leo la historia de Abraham. Pero Abraham no quiso que su hijo se casara con cualquier mujer. Buscó la mejor mujer para su hijo. No la más rica, no la más con un nivel académico alto, no. Buscó la mejor mujer en cuanto a principios morales y espirituales para su hijo. Eso es lo que usted como padre tiene que hacer. Que su hija, que su hijo se case con alguien que realmente la va a ayudar y le va a ser de mucha ayuda para que ella alcance la salvación y la vida eterna. Que sea de servicio a la iglesia en esta tierra. Por eso Pablo le dice a los padres, o Dios le está diciendo a los padres, amonesten en el Señor a sus hijos. Hermanos, ¿cuál es el mayor, la verdad, la realidad, cuál es el mayor problema que tenemos ahorita entre padres e hijos? ¿Sí se da cuenta la actitud que estamos platicando y los hijos están contestando? ¿No es cierto? ¿Y qué hacen los papás? Nos quedamos callados. Hermanos, amonestar y decirle, hijo, te callas. Tú y yo hablamos en la casa. Hay que corregir esas malas acciones, esas malas actitudes. La iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que ser esa luz para que esta sociedad cambie. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Hay muchos jóvenes en la iglesia y es nuestra responsabilidad. Déjenme decirles esto último de los padres. Solamente hay dos caminos. Los padres pueden decidir criar a sus hijos por el camino que lo lleva a la perdición, o pueden decidir criar a sus hijos por el camino que es Cristo al cielo.
Quiero que sepan, hermanos, que la responsabilidad de criar a sus hijos no es responsabilidad del maestro, no es responsabilidad de la iglesia, ni del predicador, ni de las hermanas que dan la clase a los niños, ni el hermano que tiene a los adolescentes, ni el hermano que tiene a los jóvenes. La responsabilidad de criar a los hijos por el camino de Dios es de ustedes como padres. Ellos van a ser una ayuda. En la escuela los maestros van a ayudar para que los hijos se conviertan en unas personas profesionales. Pero los responsables delante de Dios son los padres. ¿Cómo podemos entonces, con eso termino, cómo podemos medir la sabiduría como hijos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo hijos sabios? Número uno, si estamos obedeciendo a nuestros padres. Número dos, si lo estamos honrando. Número tres, si estamos siendo justos con Él. ¿Cómo poder saber si estamos siendo padres sabios, padres que estamos teniendo un estilo de vida de acuerdo a la idea de Dios? Si no estamos creando un caos en nuestra familia, si en vez de crear un caos estamos creando una atmósfera de paz y de tranquilidad, un ambiente donde se respira mucha paz, pero también si estamos siendo unos padres que estamos corrigiendo, disciplinando, enseñando, amonestando a nuestros hijos. Esa es la razón por la cual encontramos estos pasajes, hermanos. Padres sabios, digan hijos sabios. Hijos sabios honran y obedecen a sus padres. Así es que, hermanos, la invitación de parte de Dios a los hijos y a los padres, ¿cuál es la invitación? Según lo que vemos, ¿cuál es el punto de Dios? La conducta equivocada de padre hacia los hijos, de no tomar la responsabilidad y criarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la invitación de Dios, que los padres tienen que eliminar esa conducta errónea. Y la invitación para los hijos es que los hijos tenemos que, hermanos, eliminar nuestra mala conducta hacia nuestros padres. Tenemos que respetarlos, tenemos que obedecerlos, tenemos que honrarlos. Preguntas, hermano. Si no lo hay, Dios les bendiga. Y feliz día de los padres.